Y es allí donde muchas veces aparece el síntoma y relativamente se comienzan los estudios de laboratorio y todo sale muy bien. Entonces, ¿de dónde relativamente están naciendo esos síntomas? Y ahí es donde el cuerpo comienza a somatizar. Te das cuenta que no hay nada físico que ocasione el dolor, es decir, que es la parte emocional, es una emoción mal gestionada. De las exigencias, no hables, no llores, ¿vale? Tú vas tomando una identidad que no es tu grandeza. Tú eres vida, eres grandeza, eres un ser maravilloso, eres un ser único. Esto es Más allá del síntoma podcast. Bienvenido a otro episodio. Bienvenidos a un episodio más de Más allá del síntoma podcast. Hoy tenemos una invitada, sinceramente me siento honrada de tenerla aquí en mi espacio, porque es de esas mujeres que aparte de ser mamá, se preparan todos los días para dar lo mejor de ellas. Bueno, eso me consta porque es así. Bienvenida Thaís Toscano con nosotros, la licenciada, que es hasta ahora prácticamente la persona que te lleva de esa emoción mal gestionada a una motivación maravillosa y por supuesto te llena de energía. Bueno, vamos a especificar un poquito esto. La licenciada Thaís Toscano es especialista en terapia motivacional y dentro de muy poco será psicóloga para el año que viene, psicóloga clínica, que eso es maravilloso, Thaís, y te felicito por esa iniciativa en la parte de psicología, a mí me parece maravilloso. Bueno, Thaís, hoy estás acá con nosotros porque nos cuesta un poco entender cómo gestionar esa emoción entre mente y cuerpo. A veces hay cositas pues que como que se nos apaga esa lucecita y ahí entras tú con la terapia motivacional. Cuéntame un poco de eso. Bueno, gracias Marianela, en primer lugar, qué palabras tan maravillosas, ¿vale? Gracias por tu espacio, más allá del síntoma, que realmente es así, porque muchas veces el cuerpo físico va mostrando los síntomas, pero ¿cómo voy reconociendo esos síntomas? Entonces, es muy interesante entender cómo mi cuerpo va hablando. Entonces, es muy importante entender, como lo conversas, ese proceso de cómo gestionar las emociones. Todos los seres humanos somos seres emocionales porque somos seres biológicos. ¿Y qué nos permite entender las terapias o estar en un proceso terapéutico en función de ir gestionando las emociones? Yo digo siempre es ser inteligente emocionalmente, ¿ok? Porque al poder ver mis emociones, puedo entender de qué estoy construido, porque tengo una historia de vida y eso influye, que más adelante vamos a ir detallando un poquito más en relación a eso. Ok, maravilloso, Thaís. Fíjate que algo, en mi consulta médica particularmente, y bueno, en la de múltiples colegas también, pues casi siempre hay personas que acuden por múltiples dolencias, Thaís. Pero hay algo que, bueno, para mí ya no es una sorpresa como tal, y creo que para mi audiencia tampoco es así, que cuando tú llegas y dices, ¿qué pasa? Doctora, me duele hasta el pelo. Ah, bueno, perfecto. Lo normal es hacer esta batería de laboratorios, es hacer un buen examen físico. En mi caso, yo trabajo con bioanálisis de resonancia magnética cuántica y ahí te das cuenta que no hay nada físico que ocasione el dolor. Es decir, que es la parte emocional. Es una emoción mal gestionada, Thaís. Entonces, que termina convirtiéndose en un síntoma real. Entonces, ¿cómo podemos ir gestionando aquello, Thaís? ¿Cómo podemos llegar a esa audiencia que quizás le esté pasando esto? Todo me sale muy bien, pero sigo con dolor. Es importante entender, Marianela, que una emoción o las emociones son reacciones psicofisiológicas. Entonces, ¿qué pasa? En función de cuando un ser humano mantiene emociones constantemente, está teniendo reacciones internamente. Y es allí donde muchas veces aparece el síntoma y relativamente se comienzan los estudios de laboratorio y todo sale muy bien. Entonces, ¿de dónde relativamente están naciendo esos síntomas? Y ahí es donde el cuerpo comienza a somatizar, que es muy importante entender que al momento que comienza a somatizar es que no estoy gestionando mis emociones. ¿Qué estoy haciendo? Reprimiendo mis emociones. Vamos a decir algo muy importante, estoy desviando las emociones. ¿A dónde las estoy desviando? Es importante entender
que al momento que yo comienzo a sostener emociones mal gestionadas, yo comienzo, vamos a decir, a segregar neuroconectores. Esos neuroconectores relativamente activan mi sistema linfático. El sistema linfático hace lo que le corresponde maravillosamente bien, porque nuestra mente es perfecta y es sagrada y es maravillosa. Entonces, allí es muy importante entender que comienza la somatización. Eso que mi cuerpo, mi mente hizo un proceso de conexión mente-cuerpo, se comienza a somatizar y ahí es donde comienzan los procesos de inflamación, dolor. ¿Pero por qué? Porque somaticé muchas veces la depresión, la tristeza, la rabia, no la gestioné. Y en un caso muy particular te voy a hablar de mi caso, de donde comienza parte de el encontrarme en un medio de espacio terapéutico. Hablemos de 10, 12 años, yo comencé a somatizar. Yo iba a hacer al baño, iba a orinar, a hacer pipís, y me ardía. Eso era terrible, eso era muy fuerte. Y el doctor, nada, estás bien. Los exámenes perfectos, hasta que llegó un momento que él me dijo, mira, ponte a leer libros, ponte a hacer ejercicio, busca la manera de cómo comienzas a conectar con una realidad diferente, pero era la realidad que yo estaba viviendo en ese momento donde yo no sabía gestionar mis emociones. De allí comienza parte de mi crecimiento en función desde el área terapéutica y me fui formando y ahí ya actualmente puedo gestionar emociones. Emociones y ayudar a muchas personas. Porque realmente, fíjense algo, a veces vemos ciertas emociones que pues no sabemos cómo gestionarlas. Y en la parte médica les voy a hablar de algo particular. Cuando las personas sufren mucho de algo que se llama gastritis, es una emoción mal gestionada que llega a tu estómago. Por eso es que cuando hay una rabia, cuando hay una emoción que no es muy agradable, la persona posterior, horas después, presenta esa molestia. Entonces, allí es donde yo siempre les comento y les digo, no es ir al fármaco, es ir a la causa. Porque el síntoma, yo, ok, perfecto, un fármaco me quitó el dolor, un fármaco me quitó lo que tenía, pero esa causa está ahí. Y si no la trabajamos de manera correcta, pues no vamos a poder. Entonces, a veces vemos ciertas emociones reflejadas de esa manera. Licenciada Thais, en su día a día, en su atender a muchas personas y ayudar a muchas personas, ¿cuál es la dolencia más común a la que usted se enfrenta? ¿Por qué vienen a usted tan frecuentes? Espacios dinámicos, vamos a decirlo de esta manera. Ejemplo, dolor de columna, que es la base. ¿Dónde está allí? Muchos miedos, ¿vale? Procesos respiratorios, el no saber cómo gestionar emociones, son procesos gástricos, como lo mencionas. Entonces, sí se presentan muchas dinámicas donde la persona, al no gestionar sus emociones, se va afectando. ¿Y qué es lo importante acá que yo siempre hago énfasis? Comienza la persona a somatizar. Allí comienza a somatizar. Claro. Pero ¿qué es lo importante? Si yo no le pongo o yo no hago esa vinculación cuerpo-mente, lo que el cuerpo está somatizando, llega un momento, aunque no esté en estudios reales, y ahí tú me vas a apoyar, posteriormente, 1 o 2 años, comienza ya una enfermedad. ¿Vale? Porque no se está gestionando y eso se está encapsulando. Y al momento que comienza ese proceso de encapsular, va pasando, no le estoy prestando atención, el cuerpo me está hablando, no estoy haciendo la pausa. Y es que es de entender que por qué cuerpo y mente están en un proceso de separación. Es actualmente, no, fíjate que si nos vamos a la antigua Grecia, me permito ese espacio, allí existía una unión donde el cuerpo y la mente tenían un equilibrio. ¿Qué ha pasado con esas etapas de vida? Luego viene una etapa de edad moderna donde fue solo mental y el cuerpo fue rechazado. Era otra cosa. Posteriormente, nuevamente, vamos a hablar más hacia acá, siglo XVII, nuevamente hacemos ese proceso de separación, de desvinculación. ¿Y dónde digo yo que es prestar mucho la atención? El vincular. Nos desvinculamos. Muchas veces nos perdemos. ¿A qué le llamo desvincular?
8 horas laboramos, 8 horas dormimos y deberían existir 8 horas para disfrutar, De descanso, claro. ¿vale? Así es. En ese disfrutar es importante al momento que yo como hacerlo con pausa, al momento de yo dormir hacerlo con pausa y ahí yo vuelvo a mí. Entonces tengo una conexión cuerpo-mente. Muchas veces pasamos sin dormir, muchas veces pasamos en el área laboral y el cuerpo comienza a somatizar y es el que lleva la parte más fuerte. Así es, por supuesto. Entonces, es un equilibrio. Yo siempre le digo a las personas, es un equilibrio. ¿Cuándo empieza una dolencia? ¿Cuándo comienza el cuerpo a somatizar? Cuando relativamente desvinculé. Ok. ¿De quién? De mí. Porque estoy Ok. vinculando más afuera y comencé a desvincularme de la esencia de la vida, del milagro de la vida, porque somos el milagro de Somos la el vida. milagro, claro que sí. Y es entender también que no nada más somos cuerpos físicos, sino que también hay un campo energético que de una manera u otra, pues tenemos centros energéticos que hay que activarlos de cierta forma para las personas que presentan bloqueos. Y realmente, pues lo que dice la licenciada, para explicarle un poco más a la audiencia, es así. Ahora la neurociencia trabaja y realmente muy de cerca hacer nuevas conexiones neuronales. Ya los que hacemos en la parte, vamos a decir, esa reprogramación, esa reconexión, sabemos que hay técnicas que podemos aplicar ante esta situación. Y bueno, a ustedes que nos están viendo ahora, si hay algún caso particular, pues mire, tome nota porque realmente lo que nos está hablando la licenciada Thais va con base científica y sabemos que ya con la terapia motivacional, la reconexión, el neurocoaching, pues usted puede eliminar esa dolencia, ese malestar que sinceramente les digo, no se expresa en ningún papel, no se expresa, sino simplemente se va a expresar en su campo de energía y hay un especialista, por supuesto, que lo puede leer. Socialmente, yo siempre he pensado que la sociedad nos entrena para no expresar emociones. Cuando nosotros sentimos ganas de llorar, nos sentimos que somos débiles y no es así. De verdad, el llanto es una manifestación de una emoción, pues muy normal. Y casi siempre cuando estamos por lo menos en trabajos específicos, bajo presión, pues tenemos que como presentar una cara que no somos. Tenemos como de repente que ponernos como la investidura que a veces decimos nos sentimos mal por eso. El silencio es el peor enemigo, licenciada, de nuestro cuerpo. ¿Qué usted opina de eso? Algo muy importante que acabas de mencionar es ese proceso social. Yo siempre llamo etiquetas sociales o las expectativas sociales que te llevan muchas veces a desvincularte. ¿Qué es muy importante acá? El que yo aprenda a conocerme, Claro. a entenderme, a tener un autoconcepto de mi esencia de vida, de lo que realmente soy. Porque en ese proceso social, en función de las exigencias, no hables, no llores, ¿vale? Tú vas tomando una identidad que no es tu grandeza. Exacto. Tú eres vida, eres grandeza, eres un ser maravilloso, eres un ser único. Si vas a ese proceso de gestación, puedes notar el milagro de la vida, así como tú planteabas, hay algo más, esa conexión espiritual que también está en ti. Claro. Entonces tienes una autovalía maravillosa, tienes ese milagro de la vida, pero tengo que hacer esa pausa de volver a mí y vincular en mí. Así es. Porque hay muchas personas que no se conocen, ni No, siquiera saben qué quieren, es decir, no hacen como todo en automático y ahí es donde viene la enfermedad, la dolencia, el malestar. Exactamente, totalmente. exactamente. Entonces, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo podemos empezar nosotros a desarrollar esa inteligencia emocional? ¿Cómo podemos, por lo menos mi audiencia siempre me hace preguntas y yo les digo, bueno, en el próximo episodio les preguntaré al especialista, pero ¿qué técnicas nos puedes recomendar de manera fácil, rápida, que podamos empezar a gestionar? Algo muy importante. Fíjate algo. Muy importante tener ese proceso donde yo pueda identificar qué dinámica de vida yo tuve de 7 a 14 años. ¿Ok? En esa dinámica de vida de 7 a 14 años, yo puedo entender cuáles fueron las emociones que yo aprendí.
¿ok? Ok. Que relativamente esas emociones aprendidas son las mismas emociones que se están presentando en la etapa de adulto. ¿Quiénes somos? Relativamente somos esos niños, ¿verdad? Esos niños en esa etapa de 7 a 14 años. Entonces, Ok. ¿qué emociones, qué experiencias, qué escuché, qué viví, qué experimenté? Y de allí comienzan a hacer la inteligencia emocional, porque cuando yo puedo observar, yo puedo crear una nueva realidad. Si eso que yo viví fue difícil, fue complicado, yo puedo comenzar a crear nuevas realidades. Hay múltiples técnicas, hay Ok. mucha información en los medios donde yo relativamente puedo ir abordando y hay espacios terapéuticos Ok. donde puedo ser guiado aún más. Pero sí, precisamente eso, analizar cómo fue mi etapa de 7 a 14 años, porque ahí yo tengo información. Ok. Si presento nerviosismo, si presento miedo, entonces yo puedo analizar, si presento ansiedad, yo puedo analizar qué emociones yo ya aprendí. Y en función de eso, hay técnicas como escribir, o sea, se presentan muchas técnicas con las cuales yo puedo comenzar a trabajar. Porque todas las técnicas no son para todos, ¿verdad? No, Es decir, van clasificadas en exactamente, dependencia a lo que presente esa exactamente, persona. exactamente. Bueno, eso es maravilloso, de verdad, para mi audiencia. Pues bueno, espero que hayan entendido muy bien este tema y yo estoy maravillada, licenciada Thais, porque es algo tan clave, porque yo lo veo el día a día. Yo reviso infinidad de análisis donde no encuentro Nada. absolutamente nada y el paciente me lo trae encargado. Con eso les digo todo. Es decir, ajá, pero ¿qué le pasa? Y no sabemos qué le pasa cuando ahondamos un poco más, es una emoción mal gestionada que está dañando una columna, que está dañando una cadera, que está dañando una cervical y siempre, lamentablemente, pues pensamos que tenemos que hacer estudios infinitos para hacer un diagnóstico. Yo voy a aprovechar este espacio porque ya pues desde hace bastante tiempo vengo trabajando esta parte de emociones mal gestionadas, pero bueno, quizás es porque es mi área, que es terapia neural y la parte de neurocoaching. Realmente yo invito a todos los profesionales en salud que me están viendo, exactamente los médicos, que busquemos un poco más allá del síntoma, como se llama mi podcast, porque yo ya lo estoy comprobando. Soy especialista en terapia neural, liberación del dolor y realmente en muchas oportunidades me apoyo con estos terapeutas maravillosos. ¿Por qué? Porque no solamente es una medicación, es una pastilla, no, 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 no. A veces hace falta esa escritura, esa escucha, esa respiración La consciente. pausa, Exacto, es volver a mí, es vincularme a mí. Y para exactamente, vincularme a mí tengo que hacer esas pausas, exactamente. respirar, observar, Así es, sentir. ¿Desde cuándo nos sentimos? ¿Desde exactamente. cuándo no hago una pausa? ¿Desde cuándo no tomo un café y puedo sentir la brisa? Y son cosas pequeñitas, Son cosas pequeñas, detalles. pequeñas, pero el cuerpo lo necesita. Qué Y bueno, es entender, mi mente y mi cuerpo son una unidad. maravilloso. Ellos tienen una unidad, tienen que tener un equilibrio, Tiene que debe haber un existir un equilibrio. Claro equilibrio, que sí, ¿vale? No están aislados, claro que sí. ambos Así debe manejan ser. una dinámica maravillosa. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, licenciada Thais, por compartir este espacio. Realmente, bueno, en esta temporada es donde estamos hablando de emociones, que ya pronto la vamos a terminar porque no es muy larga, pero sí ahondamos en ese proceso que se da con dolor, pero es por una emoción mal Mal gestionada, gestionada. mal Y gestionada. realmente, pues yo los invito a que sigan en tus redes, vamos a dar tus redes sociales y dónde te pueden ubicar tus teléfonos, Ok, porque sé que la audiencia ya te va a hacer 1000 preguntas, porque gracias. realmente esto es el inicio, el Vale. inicio. Contacto 0424-407-4322. Instagram, Creando Ando Toscano, ¿vale? Es mi conexión por allá. Maravilloso, Vale. maravilloso. Acá en Boconó, ¿dónde atiendes? En el Centro de Bienestar Villamarín, Ah, ok, ¿ok? Un perfecto. espacio maravilloso Ya donde, pronto estaremos por allá, por Villamarín. perfecto. Claro que sí. Qué bueno, bueno, mis redes sociales se las dejo acá para que ustedes puedan seguirme. Acuérdense que es un episodio semanal, este nuevo episodio, de verdad, el que viene de la próxima semana, maravilloso. Síganme en mis redes, les doy muchísimas gracias y un abrazo desde la distancia por estar acá conmigo nuevamente. Y un beso, me despido. Chao, chao.